señoras, hermanos y hermanas mayores, representantes de las hermandades y cofradías, cofrades, hermanos todos. Paz y bien. Sean todos bienvenidos un año más al acto de presentación del cartel y pregón de las glorias de la ciudad de San Fernando de 2026, que en esta ocasión se celebra en la Iglesia de la Divina Pastora. A continuación, se va a proceder a dar lectura del acta de la reunión de la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, por la que se nombra como cartelista de las glorias a don Jaime Sánchez García. En la muy leal, constitucional, invicta, heroica, americanista y parlamentaria ciudad de San Fernando, siendo las 20 horas del día 18 de noviembre de 2025, festividad litúrgica de San Román de Antioquía. Se reúne la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías en la sede del mismo. En el punto 9 del orden del día, titulado Elección de cartelista de las glorias, se acuerda que el cartel anunciador sea una obra pintada, barajándose distintos nombres para su realización, eligiéndose por unanimidad al artista don Jaime Sánchez García. A continuación, y sin mayor dilación, procederemos a descubrir el cartel anunciador de este tiempo de glorias. Para ello, ruego la presencia del autor, don Jaime Sánchez García, de la señora alcaldesa, doña Patricia Cavada Montañés, y del señor presidente del Consejo Local, don Eduardo Coto Martínez. A continuación, se va a proceder a dar lectura del acta de la reunión de la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, por la que se nombra como pregonero de las glorias a don Moisés Posada López. En la muy leal, constitucional, invicta, heroica, americanista y parlamentaria ciudad de San Fernando, siendo las 20 horas del día 18 de noviembre de 2025, festividad litúrgica de San Román de Antioquía. Se reúne la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías en la sede del mismo. En el punto 10 del orden del día, titulado Elección de pregonero de las glorias, y tras las propuestas recibidas, se elige por unanimidad al cofrade isleño don Moisés Posada López. Seguidamente será el turno del también cofrade isleño don Jesús Posada López, quien nos presentará al pregonero de las glorias. Tras sus palabras, el quinteto de metales de la banda Agripino Lozano interpretará la marcha Dios te salve, Rocío, de Manuel Jesús Castro Gomilla, que será la antesala a la exaltación que nos anunciará el nuevo tiempo de glorias. Señor presidente del Consejo, amigo Eduardo y miembros de la permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, ilustrísima señora alcaldesa, estimada Patricia y miembros de la Corporación Municipal, pregonero de las Glorias 2026, Moisés, querido hermano, cartelista de las Glorias, apreciado Jaime, pregonero de esta última Semana Santa y de las Glorias del pasado año, amigos carmelitanos, Mane y Juanjo,
hermanos y hermanas mayores y representantes de las hermandades letíficas y penitenciales de nuestra ciudad, cofrades, familia, amigos, señoras y señores, buenos días y sean bienvenidos a esta iglesia de la Divina Pastora. Decía el Papa Francisco, el Papa que nos recordó el rostro misericordioso de Dios, que el nombre de Dios es misericordia. Y quizás no haya un día más adecuado que este domingo, este 12 de abril, que cierra la octava de Pascua, para recordarlo. Hoy, nuestra Iglesia celebra el Domingo de la Divina Misericordia, un día en el que Cristo resucitado vuelve a nuestro encuentro, no para reprocharnos nuestros miedos, ni nuestras ausencias, ni siquiera nuestras dudas. Hoy Cristo resucitado regresa mostrándonos de nuevo el camino, otorgándonos una vez más el perdón y recordándonos que el amor de Dios permanece fiel para siempre entre nosotros. Hoy nos reunimos aquí, en este templo mariano por excelencia, para anunciar este tiempo de alegría pascual, el tiempo de las glorias, un tiempo que despierta en nuestras calles, que encuentra voz en nuestros templos y conventos y que se prolonga como un clamor de fe y de esperanza desde nuestra isla hasta esas marismas benditas donde esta ciudad, año tras año y cada vez con más fuerza, reza cantando. Pero antes de poner en ciernes desde este presbiterio al que es el pregonero de la gloria de este 2026 y a las plantas de la Divina Pastora coronada, permítanme que dé gracias a Dios y al mismo tiempo les haga una pequeña confesión. Y es que soy un afortunado. Afortunado por muchas cosas, entre ellas por tener dos hermanos como los que tengo, dos cómplices de lo vivido y lo sentido, con los que he compartido sueños, ilusiones y también algún que otro mal trago y que han estado siempre a mi lado cuando más los he necesitado. Hace poco más de un mes tuve el privilegio de presentar a mi hermano Daniel, en el que supuso el 14º pregón de la madrugada. Y hoy, nuevamente, la providencia y, cómo no, el deseo del pregonero, me conceden la dicha de anunciaros, y no hay mejor lugar para hacerlo, que el pequeño de mis hermanos, mi hermano Moisés, será quien exhorte en unos instantes las glorias de esta ciudad. De Moisés, Moi, como lo conocemos en casa y la mayoría de los que estáis aquí, podría contaros infinidad de momentos y vivencias compartidas, tantas como para hacer 3 o 4 presentaciones, pero no os asustéis, intentaré ser breve. Comenzaré de forma sucinta hablando de su dilatada trayectoria cofrade, porque, aunque Moi aún no peina canas y presume de su juventud, su camino, y nunca más apropiado lo de camino para este vocero, viene ya lleno de emociones, de esfuerzos y de rengues compartidos. Nuestro pregonero es hermano de las hermandades penitenciales de Ceomo, Huerto y Nazareno, y de las letíficas del Carmen y del Rocío. Su vinculación con esta iglesia de la Divina Pastora ha sido una constante en su vida, más allá de la pertenencia a sus dos hermandades pastoreñas. En este templo carraqueño recibió el sacramento de la confirmación de manos del Padre Luis, actual párroco y persona muy cercana al pregonero. Durante años formó parte del Consejo Pastoral, desarrollando también su labor como catequista de la parroquia. Perteneció al grupo joven de la Hermandad del Huerto, viviendo intensamente en aquel septiembre de 2006 los actos previos y la coronación de la Virgen de Gracia y de Esperanza, una coronación que tuvo su momento culminante en aquel pontifical para el recuerdo oficiado por don Antonio Dorado y en el que Moisés tuvo el honor de participar como monaguillo. Moisés ha sido presentador del cartel Salus Infirmorum, así como del cartel de la Hermandad del Rocío, ese que cada año anuncia a los isleños la romería de Pentecostés. Ha exaltado desde este presbiterio a la Virgen de la Salud y a la Virgen de Gracia y Esperanza Coronada, y ha pronunciado también el pregón de la madrugada que cada año organiza la cuadrilla de hermanos de la Hermandad del Nazareno. Otra de las pasiones que ha marcado al pregonero a lo largo de su vida, sin duda influenciado por sus hermanos, ha sido la faceta de la carga, una faceta en la que desde muy temprana edad Moisés apuntaba ya maneras, tanto que el preferido de su juguete no era otro que un simple taburete cubierto con un pequeño trozo de tela, eso sí, brocada por supuesto, con el que el pregonero no paraba de hacer el chinta, curiosa definición que aquel niño utilizaba para recrear a su manera las distintas escenas pasionistas de nuestra Semana Mayor. El Huerto Moi, y allá que se arrodillaba a la vez que señalaba al cielo con su dedo, indicando lo que hacía el ángel confortador. El romano Chiquitín, y automáticamente simulaba la posición de Pilatos
esa que en el pretorio replica el señor del Ecce Homo junto a Pilatos cada lunes santo. Imagínenselo ustedes, así con todas y cada una de las imágenes de nuestra Semana Mayor. Pero qué cosas tiene la vida, que es ahora su hija pastora la que con apenas 3 años ha hecho propio ese mismo término cada vez que su padre la sube a hombros para seguir jugando, casi sin saberlo, a lo mismo que él jugaba cuando era un niño. Un niño que nada más alcanzar su mayoría de edad se convirtió en joven cargador cofrade. Tras unos años pasó a formar parte de la cuadrilla de la Virgen de los Dolores, cuadrilla en la que hasta el pasado año y durante una década disfrutó y compartió madrugadas de ensueño con su hermano Daniel, el segundo en el orden cronológico de los hermanos Posada. Actualmente forma parte de la recién creada cuadrilla de la Virgen de Gracia y Esperanza. Pero más allá de la trayectoria del pregonero, me gustaría hablarles de un Moisés más cercano, del pequeño de la familia, una familia a la que llegó en 1989, fruto del matrimonio de Juan Manuel y María Rosa, quienes probablemente anhelaban que el tercero de sus hijos fuese una niña, pero las cosas del Señor y de la Virgen, siempre presentes en nuestra casa, hicieron que aquel 26 de diciembre, y tras una noche de tempestad en la que llovía a mares, llegase un nuevo hijo, y con él una bendición más para nuestra familia, una familia a la que Moisés trajo la alegría de sus padres por recibir un hijo que venían a llenar aún más el hogar, la alegría de sus hermanos que compartieron con él su maravillosa infancia y con los que, a pesar de su diferencia de edad, creó un fuerte nexo de unión que llega hasta nuestros días. Allí, en ese hogar, fue donde el pregonero comenzó a descubrir la fe y a forjar su fervor por la Madre de Dios, una fe heredada de sus padres, vivida y adquirida con naturalidad, casi sin darse cuenta, adquirida en aquellos rezos del rosario con su abuela Joaquina, o en aquellos inolvidables rosarios de la Aurora de la Virgen del Carmen, en los que Moisés acompañaba a su madre para ver cómo la patrona se acercaba hasta el mayor de nuestros templos, una fe que pronto encontraría su lugar en la Iglesia y, cómo no, en las hermandades. Unas hermandades a las que Moisés comenzó a acercarse desde muy niño y en las que procesionó como monaguillo a muy temprana edad. Recuerdo cómo año tras año era esperado por los responsables del acolitado infantil de la Hermandad del Ecce Homo, y no por nada en especial, o sí diría yo, ya que era una auténtica tradición comprobar el apresto de su almidonado roquete y la cantidad de patrico con la que nuestra madre aderezaba su pelo, que hacía que, por muy fuerte que soplara el levante, al hoy pregonero no se le moviera ni un ápice de su peinado. Seguro que muchos de ustedes son capaces de recordar aquel monaguillo con aquellas gafitas de pasta. Así, poco a poco, entre túnicas e incienso, entre proclamas de culto, entre tertulias y el sabor a clavo de los roscos de la Suiza, el pregonero fue creciendo, formándose no solo en su faceta cristiana y cofrade, también en la personal, llegando pronto a convertirse en un magnífico estudiante. Comenzó los estudios de GB en el Colegio Cecilio Pujazón, aunque pronto pasó al Colegio de las Hermanas Carmelitas, colegio en el que conoció a muchos de los que hoy son sus amigos y con los que posteriormente cursó los estudios de bachillerato en el Instituto Isla de León. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas y realizó un máster en Fiscalidad, campo este último en el que en la actualidad desarrolla su actividad profesional. Pero si hay algo que define verdaderamente su vida, es su desmesurada devoción por la Blanca Paloma, una devoción vivida desde niño, en la que, por supuesto, mis padres tuvieron mucho que ver, pero una vez más, la figura de nuestra abuela materna también tendría una influencia decisiva en ese fervor que Moisés tiene por la Pastora Celestial, una abuela que amaba a la Virgen del Rocío y que vivía esa devoción con una pasión desmedida, quizás en parte por la gran amistad que mantenía con sus amigos y vecinos de aquel recordado y añorado patio, Roma Santa y su esposa Cristobalina, oriunda panzurrina y una extraordinaria mujer que, según nos contaba nuestra abuela, transmitía a todos los que la conocieron su amor incondicional a la Reina de las Marismas, una devoción que el pregonero comparte con alguien muy especial, con su compañera de vida, con su esposa Mercedes. Tanto es así que se unieron en santo matrimonio en el lugar soñado por todos los rocieros, la ermita del Rocío. Una ermita que lucía ese día un exquisito y cuidado esorno floral, con patente isleña, y en el que la pastora almonteña presidía ese imponente altar entronizada en su paso. Una ceremonia de ensueño
en la que todos los invitados disfrutaron y quedaron prendados de la liturgia de la Eucaristía y de la minuciosidad con la que los novios habían preparado cada detalle, todos menos un servidor. Y es que ni por asomo pueden hacerse una idea de lo que este presentador tuvo que sufrir aquella mañana, desde que pisó, y nunca mejor dicho, las arenas de la aldea almonteña, hasta que los novios terminaron de decirse el si quiero. Les cuento brevemente. Jesús, vente pronto mañana para la Cebuchal, el hotel donde estamos alojados, que tengo que comentarte un par de detalles de cara a la ceremonia. Así nos despedimos la noche de la víspera, tras aquella entrañable convivencia con la que Moisés y Mercedes recibieron a todos los invitados de las casas de la aldea. Imposible empezar mejor el fin de semana. Sábado por la mañana llegó el día. Tras dejar a mi esposa y mis hijos en la ermita, junto a mi hermano Daniel, allí estaba yo, en el Acebuchal, tal como me había pedido el novio y el pregonero. Acicalado, pertrechado con mi chaqué y con los zapatos brillantes, después de haber aparcado en la plaza de Doñana. ¿Qué tal, Moy? ¿Todo bien? Sí, todo controlado. Aunque espera un segundo, que no encuentro algo que tengo que darte. Algo absolutamente fundamental para que la ceremonia pudiera celebrarse. El tiempo comenzaba a premiar y tras unos minutos de búsqueda, Moisés me entregó eso que era absolutamente fundamental y unos globos de helio que debían surcar el cielo de las marismas una vez finalizada la misa, y me dijo, aún recuerdo sus palabras, vete a buscar al santero y habla con él, sin más. ¿Han oído bien? Al santero. Allá que me dirigí con mis globos hacia la ermita, recorriendo los 400 metros que distan desde el Acebuchal al santuario en busca del santero. Bueno, antes guardé los globos de helio en el coche, que no fue tarea fácil. En el santuario, casi todo preparado. El exorno floral dispuesto como pocas veces se había visto en la aldea. El grupo musical Nubia amenizando la llegada de los invitados. Y la Virgen guapísima, presidiendo desde su paso aquel altar que parecía detener el tiempo. Sitúense, parte derecha del retablo si miramos hacia la puerta del santuario. Cancel de entrada a la sacristía y el que les habla ve a una persona de semblante serio, muy serio diría yo, y le pregunto. Buenos días, ¿el santero, por favor? Soy yo. ¿Qué tal? Encantado. Soy Jesús, el hermano de Moisés. Él celebra su boda ahora a las 12, la hora del Ángelus, y me ha pedido que coordine con usted la ceremonia y le entregue esto. Y me dice el santero, ya vais tarde. ¿El cura dónde está? Y el novio ya debería estar aquí. ¿Por qué no ha llegado aún? Y ojo, durante la ceremonia esté usted atento a mis indicaciones. Y otra cosa importante, a la una y otra boda, así que a menos cuarto tenéis que estar fuera. ¿De acuerdo? Pueden imaginar mi cara ante tal batería de órdenes e indicaciones y la velocidad con la que me dirigí hacia la puerta de la ermita en busca del hoy señor pregonero, que afortunadamente para mí asomaba ya al dintel de la puerta. Rápido, Moy, por favor, que voy a buscar a la novia. Hay que empezar puntualmente para poder rezar el Ángelus, le dije al novio. Me temía lo peor, tener que volver a recorrer aquellos 400 metros hasta la Cebuchal, pero gracias a Dios y a la Virgen del Rocío, la novia apareció radiante en el coche justo cuando yo salía por aquel arco tan avenerado. Menudo estrés, chiquitín. Y es que estas son también las cosas del pregonero, un amante de la improvisación, de los momentos que no se ensayan, de los que no se viven y se resuelven sobre la marcha. Desconozco si alguien de aquí ha tenido la oportunidad de tratar alguna vez con los santeros de la ermita, pero si algún día lo hacen, ármense de valor, vayan bien desayunados o almorzados si el encargo es vespertino, porque sin duda son fieles guardianes de la Virgen, hombres rudos de Almonte, que hacen de su inflexibilidad toda una virtud. Pero más allá de la anécdota del santero y de aquellas carreras por las arenas que acabo de contaros, aquel día fue un día muy especial para todos, y en especial para nuestro pregonero.
Y es que aquel sí quiero no fue solo el comienzo de un matrimonio, fue el inicio de una vida compartida, de un camino en común, vivido desde la fe, desde el amor y bajo la atenta mirada de la Virgen en un enclave idílico. Y de ese amor, vivido y compartido y bendecido bajo la mirada de la Blanca Paloma, quiso la Virgen hacerle al pregonero y a su esposa Mercedes el mayor de los regalos, la llegada a su vida de su hija Pastora. Un nombre que no es casualidad, sino reflejo de una fe que ha marcado siempre su camino. Esa niña que tiene a toda la familia robado el corazón es hoy la alegría de su hogar, el motivo de sus desvelos y el mejor ejemplo de ese amor que se entrega sin medida. Una entrega sin medida que el pregonero se ha exigido a sí mismo durante los años en los que ha sido el hermano mayor de la hermandad de nuestra ciudad. Una hermandad que Moisés entiende como una familia y que ha sido y es parte de su vida, y estoy convencido que cimentará parte del pregón que a continuación escucharemos. Podría seguiros hablando del pregonero, de mi hermano, sí, de mi hermano, al que me enorgullezco de presentar hoy aquí, en el mejor sitio en el que podía hacerlo. Pero no me extiendo más, señoras y señores. Deseando estoy escuchar Tomoy. Al igual que todos los cofrades que hoy aquí nos reunimos para celebrar las glorias de esta ciudad. Aquí tienen al pregonero, al cofrade de verdad, al que aprendió a mirar a Cristo y a vivir su fe desde el prisma de las hermandades, a un mariano de convicción, un gran devoto de la Virgen, cañailla y rociero por los cuatro costados, de los que no solo nombran a la Virgen, sino que la llevan en su vida. Aquí tienen al vocero de las glorias, a la persona cercana, al hombre siempre dispuesto, al metódico, al perfeccionista en todos y cada uno de los proyectos que acomete, al enamorado de su ciudad, al de sus tradiciones y de esta isla que siente como suya desde que era un niño. Aquí lo tienen, en su casa, en la parroquia de la Divina Pastora, ante su familia, ante su gente, ante el pueblo que lo ha visto crecer. Aquí llega para poner voz a la fe de San Fernando y estoy seguro de que proclamará a las glorias de esta ciudad con pasión, en este rincón que ha marcado su vida, con la firmeza aprendida del bendito patriarca San José, con la raíz profunda de la fe de Santa Elena, con el pulso vivo de este barrio que late al compás de la Divina Pastora, con la mirada puesta en nuestra patrona la Virgen del Carmen y con el alma abierta como aquel niño que aprendió a rezar cantando a la Blanca Paloma, que fue desde siempre en su vida camino, verdad y esperanza. Cofrades, con el corazón lleno de emoción y de gratitud por lo vivido junto a él, por cada paso compartido, por cada oración pronunciada al unísono ante la Virgen, convencido de que lo que hoy nos va a contar nace de su corazón y seguro de que cuando suene su voz será también la voz de todas las glorias de la isla, tengo el honor de presentarles al pregonero de las glorias de San Fernando, mi hermano Moisés Posada López.
Primero creó Dios la luz cuando la tarde nacía y la dejó reflejada sobre la sal de la bahía. Después trazó con sus manos los caños de las marismas y el barro se hizo camino entre esteros y salinas. Luego sopló sobre el viento que en la carraca gemía y que el levante aprendió pronto a bendecir nuestra orilla. Y cuando vio tanta gracia sobre esta tierra sencilla, Dios pronunció un nombre antiguo, San Fernando de la Isla. Dicen los viejos del pueblo, cuando la tarde caía, que Dios miró estas calles y bendijo las marismas. Tal vez cruzó por Zuazo cuando la marea subía y al ver los caños abiertos sonrió sobre la orilla. Tal vez miró la carraca cuando el levante venía y vio en sus viejos astilleros historia de sal y vigía. Tal vez pasó por las calles donde la cal relucía y las almenas guardaban memoria de la bahía. Tal vez miró las salinas cuando la tarde dormía y vio que el sol se quedaba dorado mientras caía. Porque hay algo en San Fernando, lo digo con voz sentía, que hace que el cielo se incline cuando la luz se rendía. Yo nací mirando esteros cuando la tarde dormía, con el viento de los caños rozando la blanca salina, y aprendí que en esta tierra, cuando la luz se arrodilla, la marisma se hace espejo donde el cielo se repetía. Oro viejo en los salares, cuando la tarde declina, mientras el cielo se derrama sobre la luz que agoniza. Cruza una garcia al cielo, como campana bendecía, y el viento leve del sur besa la sal de la marisma. Entonces calla el estero, cuando la tarde se inclina, y el sol parece un sagrario sobre esta isla bendita. Porque la marisma enseña lo que la prisa no explica, que la gloria llega lenta, igual que llega la brisa. La marisma guarda silencio cuando la fe la ilumina, como quien reza despacio mientras el cielo respira. Cuando el sol se derrama sobre la sal bendecía, parece que Dios contempla su obra recién nacía. Porque quien nace en la isla, lo digo con voz cañailla, aprende pronto que el cielo nos muestra la fe sencilla. Y a veces cuando la tarde se vuelve naranja y tardía, me parece estar mirando el Edén de Andalucía, porque el cielo es el mismo cuando la tarde se derrama, tanto en los caños de la isla como en las marismas de Doñana, la misma luz de poniente sobre la marisma encendía, la misma garza cruzando del rocío hasta la bahía, la misma tarde cayendo por pretiles y azoteas como en la cruz del campanario de esa aldea almonteña. Por eso cuando contemplo los colores de esta estampa, este cartel que este año nuestras glorias te proclama, me parece ver la tarde sobre la marisma divina, cuando el sol cae despacio sobre la sal de nuestra isla, porque Cristo ha resucitado y la muerte quedó vencida, como el sol rompe la noche cuando amanece en la bahía, porque si la marisma enseña como la tarde moría, también proclama la Iglesia
que la muerte no vencía, que sin la cruz no hay victoria, ni la esperanza nacía, que sin la pasión del viernes la gloria no existiría, pero tampoco la pasión sin la gloria tendría guía, porque todo cobra sentido cuando la tumba está vacía, y en la noche más sagrada, cuando la iglesia velaría, arde la luz del cirio sobre la santa vigilia, y cuando el alba del mundo sobre la Pascua venía, Cristo venció la muerte y la esperanza nacía, y hace apenas unos días, cuando la Pascua amanecía, la isla entera fue testigo de la luz que renacía. Desde el barrio del Parque, cuando la mañana abría, salió Cristo resucitado proclamando la alegría. Desde San José Artesano, cuando el alba florecía, el Señor venció la muerte y la esperanza volvía. Nazarenos blancos cruzaban el parque de su feligresía, como lirios que anunciaban la Pascua de la alegría. Y la isla alzó la mirada cuando la mañana ardía, porque sabía que aquel día todo de nuevo nacía, porque Cristo ha resucitado y la muerte quedó vencida, y la isla entera comprende que comienza un nuevo día. Y desde aquella mañana, cuando la tumba vacía proclamó que Dios es vida y que el amor no termina, San Fernando abre su alma como cada primavera para anunciar a su pueblo la estación de la alegría, la estación donde la fe camina por nuestras calles, como cuando el pueblo marinero se vuelve gloria en la isla. Y entonces sí, hermanos míos, cuando la Pascua respira, comienzan las devociones que esta gloria glorifica. Y esa gloria en San Fernando tiene nombres que la explican. Llega San José I, cuando mayo se aproxima, con sus manos de carpintero bendiciendo nuestras vidas. Después camina Santa Elena, recordando desde la cima que la victoria de Cristo nació del árbol de la vida. Y cuando Pentecostés sobre la marisma brilla, late el nombre del rocío en el alma cañailla. Más tarde Julio levanta su sol sobre la bahía, y la Virgen del Carmen se vuelve faro y se vuelve guía, hasta que agosto derrama el amor como letanía, y la divina pastora reinando con valentía. 5 caminos de fe que San Fernando ilumina, 5 nombres que le proclaman que la gloria está viva. Y por eso hoy en este templo, cuando la Pascua respira y la iglesia entera canta la victoria de la vida, yo vengo a decir al mundo lo que la marisma sabía, que Cristo vive en la isla como estrella de nuestras vidas, y que el pueblo de San Fernando, esta isla de San Fernando, abre su templo de gloria con orgullo cañailla. Ilustrísima señora alcaldesa, doña Patricia Acabada Montañés, miembros de la Corporación Municipal, señor presidente, querido Eduardo, y Junta Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías San Fernando, demás autoridades civiles, militares y académicas de nuestra ciudad, hermanos mayores y juntas de gobierno de nuestras hermandades de Gloria y Penitencia, autor del cartel anunciador de las glorias de este año, amigo Jaime, pregonero de la Semana Santa de San Fernando 2026, amigo Mane. Querido Juanjo, mi antecesor, pregonero de las Glorias 2025. Queridos hermanos, cofrades, señoras y señores, paz y bien. Confieso que cuando sonó el teléfono y al otro lado me pronunciaban estas glorias, no supe muy bien si dar las gracias o echar a correr. Porque uno pensaba sinceramente que después de 4 años al frente de la Hermandad del Rocío le tocaba ya un tiempo de calma, de tranquilidad y de vivir la fe desde la orilla. Pero ya ven, Dios, que escribe recto sobre renglones que nunca son nuestros, tenía otros planes. Y aquí me tienen, con el corazón en la mano y el alma temblándome en los labios, asumiendo con orgullo y también con respeto la responsabilidad inmensa de poner voz a las glorias de mi tierra. Y por eso permitan que mis primeras palabras nazcan desde la gratitud. Señor presidente y miembro del Consejo de Hermandades y Cofradías, gracias. Gracias por haber pensado en este cofrade para poner voz a las glorias de nuestra ciudad. Gracias por vuestro acompañamiento, muy especialmente a Helen y a Pablo,
que habéis estado pendientes de este joven y humilde pregonero. Eduardo, cuando quisiste darme la noticia, tuviste que declararme en busca y captura, porque mientras sonaba el teléfono, una y otra vez, yo no lo cogía. Y no eran por falta de ganas, era porque en ese mismo momento estaba hablando con mi hermano Dani, hablando, cómo no, de cofradía, de pregones, porque él ya sabía que este año le esperaba una responsabilidad grande, pregonar la madrugada. Y entre una cosa y otra, la conversación se fue alargando. Y mientras tanto, el presidente llamando, Helen llamando, Manu Raposo escribiéndome por WhatsApp, y yo tan tranquilo hablando con mi hermano Dani, sin saber que medio consejo intentaba localizarme, hasta que por fin devolví la llamada. Y entonces llegó la noticia que hoy me trae hasta aquí. Pero más allá de esa anécdota, que ahora cuento con una sonrisa, quiero aprovechar este momento para reconocer algo que muchas veces pasa desapercibido. El trabajo silencioso de quienes formáis y habéis formado la permanente del Consejo. Porque cada uno de vosotros tiene su hermandad, tiene su devoción, tiene su casa cofrade. Y sin embargo, cuando os sentáis alrededor de una mesa, dejáis a un lado los colores de vuestra túnica y trabajáis por el bien común de todas. Por la Semana Santa, por las glorias, por la Iglesia, por la fe que nos une. Y lo hacéis muchas veces de manera discreta, sin focos, sin aplausos, sin titulares, pero con algo mucho más importante, con espíritu y vocación de servicio. Porque las hermandades son parte viva de la Iglesia, son pueblo de Dios que camina en la calle. Y vosotros, desde esa responsabilidad que asumís, procuráis que cada hermandad tenga su sitio, su dignidad y su lugar en la ciudad. Por eso, hoy quiero daros las gracias, por haber tenido la valentía o el atrevimiento de señalar a este humilde joven cofrade para poner voz a las glorias de mi tierra. Sabed que lo recibí no como un honor, sino como una responsabilidad, porque pregonar las glorias no es pregonar una fiesta menor, es pregonar el destino mismo de nuestra fe, porque sin gloria no tendría sentido la cruz, y sin cruz no existiría la gloria. Por eso, permitidme esta pequeña licencia, dicha con respeto y con cariño, y con amor a nuestras hermandades. A veces tengo la sensación de que las glorias caminan en San Fernando con más silencio del que merecen, como si fueran la hermana discreta de una familia que mira siempre a la Semana Santa. Y sin embargo, entre las glorias de esta ciudad late el corazón más profundo de nuestra fe. Aquí está la patrona de los mares, aquí está la pastora que cuida al pueblo, aquí está el patriarca que enseñó a trabajar a Dios, aquí está Santa Elena, la mujer que halló la cruz y que cambió la historia del mundo. Y aquí está mi hermandad del Rocío, que cada primavera cruza las fronteras de la isla para llevar el nombre de San Fernando en esa romería universal hasta las plantas de la Blanca Paloma. Decidme entonces, hermanos, ¿cómo no va a tener peso la gloria en esta tierra? ¿Cómo no va a merecer la gloria todo nuestro respeto? Yo hoy me siento un privilegiado, porque este pregón se pronuncia en la casa de la reina de la pastora, y quien habla se sienta aquí como en su propia casa. Pero permitidme soñar, permitidme imaginar que algún día el pregón de las glorias de San Fernando también pueda abrir sus alas en el Real Teatro de las Cortes. No por vanidad, no por grandeza, sino porque las glorias son el anuncio de lo que vino después del Calvario, porque cuando Cristo vence a la muerte, empieza la gloria. Y hace ahora 10 años, un cofrade de esta isla subió a un atril para pregonar precisamente eso, las glorias. Y este mismo año, ese mismo cofrade ha sido la voz de nuestra Semana Santa. Por eso hoy, querido Mane, permíteme recordarlo aquí, tú que cantaste a la gloria de la Madre, has anunciado ahora la pasión del Hijo, porque al final, hermanos, la fe del cofrade no se divide en calendario. La fe del cofrade es un único camino de la cruz a la gloria. Y en ese camino, uno nunca camina solo. Porque si hoy estoy aquí poniendo voz a estas glorias, es también porque antes hubo quien me enseñó a caminar. Y hoy la Divina Providencia ha querido regalarme un privilegio, que es quien quizás me conozca mejor que nadie y es quien he seguido en sus pasos y en quien he encontrado espejo donde mirarme como cofrade, sea quien me ponga en carrera en este atril. Mi hermano, Jesús, hoy has subido a este atril para presentarme, pero la verdad es que llevas toda la vida presentándome.
presentándome al Señor, presentándome a su bendita Madre, presentándome al camino verdadero de las hermandades, porque yo aprendí a ser cofrade mirándote. Aprendí siendo apenas un niño cuando me llevabas contigo a aquellos primeros ensayos de la Asociación Jóvenes Cofrades Cargadores. Aún guardo levemente en la memoria aquellas tardes por los alrededores del barrio del Parque y sobre todo aquellos ensayos junto al Panteón de Marinos Ilustres. Allí empezó todo. Allí, entre almohadas, sudor y silencio, empecé a entender que la Semana Santa no era solo una emoción de un día, sino una forma de vivir la fe. Después vinieron otros recuerdos, las tardes en el liceo, en aquel antiguo local de la JCC, los cultos, las túnicas, las conversaciones de hermandad. Y yo iba allí con apenas 4 o 5 años sin saber muy bien lo que estaba viendo, pero sabiendo que aquello era importante, porque tú me llevabas y también me llevaba Dani, los dos, mis dos hermanos, los que sin darse cuenta me fueron metiendo en este bendito mundo de las hermandades. Y con los años entendí lo que realmente me estabais enseñando. No era solo cargar, no era solo ponerse una túnica, era algo mucho más profundo. Me enseñasteis que en las hermandades no se viene a buscar sitio, se viene a servir, que una hermandad no es un escaparate, es un altar donde ofrecer la vida al Señor y a su bendita Madre. Jesús, te he visto vestir la túnica con dignidad, te he visto servir a tus hermandades y no solo a las tuyas, sino a tantas hermandades de nuestra ciudad a través del Consejo. Te he visto ayudar siempre con discreción y buen talante. Te he visto ser catequista, te he visto trabajar por la Iglesia sin buscar nunca aplauso. Y por eso hoy quiero decirlo aquí delante de todos. Antes que agradecerte esta hermosa presentación, quiero darte las gracias por el ejemplo de toda una vida. Porque para mí siempre has sido mucho más que un hermano. Has sido guía, has sido maestro y cofradieramente hablando, muchas veces has sido como un padre. Pero también sabes, Jesús, que nuestra historia nunca ha sido de uno solo. Porque si algo aprendimos en casa, es que donde va uno, vamos los tres. Jesús, Dani y quien nos habla. 3 hermanos que aprendieron a querer a Dios en la misma casa. 3 hermanos que crecieron entre túnicas, cultos y ensayos. 3 hermanos que han caminado siempre juntos por este bendito camino de las hermandades. Por eso hoy, cuando te doy las gracias por presentarme, sé que de alguna manera también está nuestro hermano Dani, porque en nuestra familia las cosas importantes nunca se viven solas, se viven como siempre las hemos vivido, juntos. Jesús, Dani y quien os habla, 3 hermanos caminando siempre juntos por la misma fe. Y antes que mi voz se haga pregón, y antes de que la palabra empiece a caminar por las glorias benditas de esta ciudad, permitidme detenerme un instante ante la obra que hoy las anuncia, porque las glorias de San Fernando ya tienen rostro. La obra que hoy anuncia las glorias de San Fernando nace de la mirada de Jaime Sánchez, jerezano del año 91, formado en la Universidad de Cádiz y dedicado desde hace más de una década al mundo del diseño gráfico y la ilustración. Un creador que ha construido una sólida trayectoria, desarrollando identidades visuales y proyectos gráficos para empresas e instituciones de dentro y fuera de España, y que en el ámbito cofrade ha firmado carteles y trabajos para hermandades de numerosas ciudades de nuestra geografía. Pero más allá del diseñador, en Jaime hay también un cofrade comprometido, un miembro activo de sus hermandades en Jerez, siendo asesor artístico de la Hermandad Sacramental de Santiago y teniente hermano mayor de la Trinitaria Hermandad de Humildad y Paciencia de Jerez, cargos desde los que desarrolla labores de dirección estética, conceptual y patrimonial. Vive desde dentro esa mezcla de fe, patrimonio y devoción que después se transforma en lenguaje visual. Pero su obra se caracteriza por una narrativa llena de símbolos, donde la tradición estética de nuestras cofradías dialoga con un lenguaje contemporáneo capaz de seguir contando lo eterno. Y de esa mirada, entre tradición y modernidad, ha nacido el cartel que hoy anuncia las glorias de San Fernando. Un cartel, pero que detrás de ese cartel también hay una historia. La historia silenciosa de un artista frente al misterio del papel en blanco. Me contaba su autor, Jaime, que este cartel no nació de golpe. Al contrario, durante días la inspiración no llegaba.
Había ideas, había bocetos, había intentos. Incluso apareció una primera intuición, un bodegón sencillo, donde ya comenzaban a asomar algunas flores. El romero, los primeros símbolos, los primeros latidos de lo que después sería el cartel. Pero aún faltaba algo, faltaba el alma. Y como tantas veces ocurre en la vida, cuando creemos que todo depende de nosotros, la inspiración llegó por donde menos esperaba. Una canción. Y de pronto, como si alguien hubiera abierto una ventana en el alma, apareció ante sus ojos un atardecer de nuestra bahía. Ese sol que se despide pintando de oro y de naranja las aguas tranquilas de las salinas. Ese cielo encendido que todos los isleños hemos contemplado alguna vez cuando la tarde se derrama lentamente sobre el mar. Y entonces lo comprendió. Ese color era el color de las glorias, el color de las tardes de primavera y de los días grandes de verano, el color del 16 de julio, cuando la Virgen del Carmen bendice las aguas, el color del 15 de agosto, cuando la pastora vuelve a caminar por su barrio. Primero nació el color y después, como en el mismo relato de la creación, comenzó a brotar la vida. Pero sobre ese fondo dorado, sobre esa primera luz, fue naciendo un jardín de símbolos, la rosa blanca del Carmen, flor mística del Carmelo y corazón mariano de esta ciudad, la azucena del bendito patriarca San José, custodio fiel de la Sagrada Familia, el romero que huele a camino y a promesa de Pentecostés, cuando San Fernando camina hacia el rocío, la granada abierta de la Divina Pastora, imagen perfecta del rebaño que encuentra refugio bajo su manto, y la flor de Santa Elena, que trepa humilde por los muros de nuestras casas, recordándonos el hallazgo del Santo Madero. Así fue naciendo el cartel, primero la luz, después el jardín, y en el centro de todo, como faro de la fe isleña y como reina de nuestras glorias, la Virgen del Carmen coronada, tomada de una antigua estampa de nuestra memoria, una fotografía histórica de nuestro archivo, para recordarnos que esta devoción no pertenece solo al presente, sino a la historia viva de este pueblo marinero, porque al final este cartel no es solamente una imagen, es un espejo donde San Fernando se contempla y reconoce que sus glorias no son devociones separadas, sino flores distintas brotando del mismo jardín de fe. Y por eso hoy, cuando este cartel anuncia las glorias de nuestra ciudad, lo que realmente nos está diciendo es algo mucho más sencillo y mucho más profundo, que en San Fernando la primavera no solo llega al calendario, aquí la primavera florece en los altares. Hubo un tiempo en que esta ciudad aún no se llamaba San Fernando. Hubo un tiempo en que esta tierra era apenas una lengua de sal, de esteros y de viento, donde el mar entraba y salía como un visitante antiguo y las campanas aún no habían aprendido el nombre de la isla. La isla de León comenzaba a latir, entre salinas y barcas, entre caminos de arena y de madera. Fue creciendo un pueblo humilde, trabajador, silencioso, un pueblo que levantaba su vida con las manos. Y cuando llegó el momento de poner su historia bajo una protección del cielo, la isla no dudó. Eligió a San José. No fue casualidad, porque en una tierra donde se levanta trabajando, donde las familias crecían con esfuerzo, donde la dignidad del hombre se medía por el sudor de sus manos, ¿quién mejor que el carpintero de Nazaret? ¿Quién mejor que el varón justo que enseñó a trabajar al mismo Dios? Así fue naciendo una devoción que no era solamente religiosa, era identidad, era conciencia de pueblo, era la certeza de que esta tierra, nacida entre marismas y viento, tenía un padre que la protegía. Por eso San José fue proclamado patrón de la isla de León, patrón cuando aún no éramos ciudad, patrón antes incluso de que el nombre de San Fernando quedara escrito para siempre en la historia, porque antes que ciudad, esta tierra ya tenía amparo. Y hay un detalle que revela hasta qué punto San José estaba en el corazón mismo de la isla. La iglesia mayor, templo matriz de nuestra ciudad, pudo haber llevado su nombre. No es una anécdota, es un símbolo. Significa que el patrón no estaba en un rincón devocional, estaba en el centro mismo del proyecto espiritual de esta tierra,
en el templo donde generaciones de isleños recibieron el bautismo, el lugar donde la isla aprendió a rezar. Y por eso lo digo con total claridad, con la serenidad de quien sabe que está diciendo una verdad histórica. San Fernando puede entenderse sin muchas cosas, pero no puede entenderse sin su patrón. Y aquí aparece la hermandad, la venerable hermandad de San José, custodia del culto, guardiana de la memoria, defensora del patronazgo. Mientras la historia avanza, mientras la ciudad cambiaba, mientras otras devociones crecían, benditas sean, la hermandad ha mantenido viva la raíz, porque no sostiene solamente una imagen, sostiene un compromiso, el voto de una ciudad. Y cada año, cuando llega el 1 de mayo, cuando las campanas anuncian que comienza el tiempo glorioso, cuando el barrio se prepara para ver abrir las puertas del templo, no sale simplemente una procesión, sale el patrón de San Fernando, el primero en recorrer las calles, el primero en bendecir el calendario, el primero en abrir las glorias. Y quizá lo digo con humildad de cofrade, a veces nosotros mismos lo olvidamos. Nos apasionamos por nuestras hermandades, defendemos nuestras devociones, vivimos con intensidad nuestras fechas, pero olvidamos que por encima de todo esta ciudad tiene un padre. San José no compite, San José sostiene, y la isla entera nació sostenida. Y ahora, Padre bueno de esta tierra, carpintero del silencio, custodio de lo más grande que jamás se confió a un hombre, déjame hablarte como hijo de esta isla. Bendito sea José, luz antigua de los tiempos, vara blanca que florece sobre la historia de un pueblo, custodio del Redentor, centinela del misterio, hombre justo que aprendiste a obedecer en silencio, Padre humilde de Nazaret, trabajador verdadero, maestro de manos limpias y de sudor verdadero. Por eso esta isla entiende tu dignidad y tu ejemplo, porque aquí también se gana cada día con esfuerzo. José, prudente y fiel, fortaleza del Evangelio, columna de nuestras casas, consuelo del desaliento, amparo de los humildes, esperanza del enfermo, refugio de quien camina con la cruz sobre su pecho. Cuando la noche se haga más oscura en nuestro cielo, sé lámpara que nos guíe por los caminos del tiempo. Cuando el dolor nos visite con su paso traicionero, sé la mano que sostenga la debilidad del cuerpo. Cuando llegue la hora última de cruzar el mar eterno, recíbenos con la paz que diste al niño en tus brazos. Y hoy delante de tu imagen, patrón bendito del pueblo, San Fernando se levanta para renovar su juramento, porque esta isla sabe bien que quien vela por su destino, porque esta tierra conoce la fuerza de tu cariño, porque tu bajo custodia creció nuestro hogar isleño. Y hoy delante de tu imagen, Padre bueno del isleño, San Fernando se levanta para renovar su juramento, porque esta isla conoce la verdad de tu silencio, la firmeza de tus manos y la hondura de tu ejemplo, porque sabe que en sus calles, cuando soplaban los vientos, tu vara sigue floreciendo sobre la fe de nuestro pueblo, porque esta tierra bendita, la de sal, luz y madero, creció mirando tu rostro como se mira a un Padre bueno. Y por eso hoy San José, patrón glorioso del pueblo, cuando tu nombre resuena bajo las bóvedas del templo y el corazón de la isla se hace voz y juramento, yo quiero que toda la isla lo proclame a cielo abierto. ¡Viva San José bendito, Padre y amparo del pueblo! ¡Viva por siempre en la isla San José, patrón eterno! Tres siglos habían pasado y el mundo había olvidado dónde estaba la cruz. 3 siglos de persecuciones, de catacumbas, de cristianos escondidos, de fe susurrada en la penumbra. Y cuando todo parecía perdido, una mujer. No un ejército, no un emperador, no un decreto. Una mujer, Santa Elena. No buscó gloria, buscó la verdad. No ansiaba poder, ansiaba a Cristo. Y mientras el mundo discutía de imperios, ella preguntaba por un madero. Y mientras la contemplo abrazada al santo madero, no necesito fingir lo que no soy. No vengo a decir que crecí bajo su mirada, no vengo a hablar de una devoción heredada en casa. Vengo a reconocer algo más grande. Vengo a reconocer que lo que representa es incuestionable. Porque si algo tiene Santa Elena, no es sentimentalismo, es fundamento. No es romanticismo devocional, es solidez teológica. Es la mujer que entendió que el símbolo más poderoso del cristiano no es una corona, es una cruz. Y ahora sí, déjame que hable en voz alta a esta tierra nuestra.
Isla, isla de sal, de vientos y campanas. Isla que sabe lo que es sufrir y lo que es resistir. Isla que presume de hermandades. No te distraigas. No te pierdas en lo pequeño cuando llevas siglos sosteniendo lo eterno. No conviertas en frontera lo que nació como testimonio. No hagas del estilo una batalla cuando el centro es la cruz, porque la cruz no se levanta para dividir, se levanta para reconciliar. Se levanta para recordar que todos, absolutamente todos, caminamos necesitados de redención. Y si un día Santa Elena viajó hasta Jerusalén para encontrar el Santo Madero, que nosotros no tengamos que viajar tan lejos para encontrar lo esencial. Que lo tengamos claro aquí, en San Fernando, en nuestras parroquias, en nuestros cabildos, en nuestros corazones. Y ahora Elena, emperatriz arrodillada, mujer fuerte, antorcha resplandeciente, permíteme que no te pida triunfos, ni grandezas, ni reconocimiento. Te pido algo más sencillo, unidad, unidad en torno a la cruz. Que cuando discutamos recordemos quién nos guía desde lo alto. Que cuando defendamos lo nuestro no olvidemos que primero es lo suyo. Que cuando el orgullo quiera asomar, miremos el madero donde Dios fue humillado. Haz que nuestras hermandades sean más iglesia que espectáculo, más fe que forma, más evangelio que aplauso. Haz que los jóvenes custodien la cruz no como símbolo cultural, sino como verdad viva. Haz que los mayores entreguen el testigo sin miedos y sin reserva. Haz que en esta ciudad nadie tenga vergüenza de santiguarse. Y si alguna vez, Santa Elena, el ruido nos distrae y los accesorios nos enreda, recuérdanos tu gesto. Una mujer abrazada a la cruz, y que comprendamos de una vez que mientras Cristo esté en el centro, todo lo demás encajará. ¿Pero qué tienes, mujer? Que sigues siendo llama cuando otros solo ven madera. ¿Qué tienes, Elena, que alimentas oscuridades sin necesidad de levantar la voz? Eres cirio en la noche de la iglesia, eres antorcha que no se consume, eres memoria viva de que la cruz no es derrota, es victoria. No sé explicarlo mejor, no sé medirlo con palabras exactas, solo sé que cuando abrazaste ese madero nos enseñaste algo que en San Fernando no puedo olvidar, que sin la cruz no hay gloria, que sin Cristo no hay hermandad, que sin fe todo lo demás es ruido. Tú eres, Elena, santa, no por corona ni por imperio, sino por haber entendido antes que nadie que el Evangelio no se discute, se abraza. Y vuelvo a preguntarte, Elena, ¿qué tienes, mujer? Que cuando abrazas la cruz todo imperio se arrodilla, que cuando levantas el madero las discusiones se hacen pequeñas, que cuando miras al Calvario la ciudad entiende lo esencial. No viniste a fundar estilos, no viniste a señalar a Cristo, no buscaste protagonismo, buscaste la verdad. Y hoy, en esta isla nuestra, tan rica en devociones, tan fértil en tradiciones, tan intensa en pasiones, nos recuerdas algo que no admite debate, que lo importante no es cómo se anda debajo, sino quién va sobre nuestras andas, que lo importante no es el compás del paso, sino el latido de la fe, que lo importante no es el estilo, sino la cruz. Y por eso, Santa Elena, emperatriz arrodillada, antorcha resplandeciente, guardiana del Lignum Crucis, si alguna vez esta ciudad se distrae, levántanos tú la cruz, ponla en medio, clávala en el corazón de San Fernando, y que cuando volvamos la mirada, que cuando volvamos a entenderla, cuando volvamos a abrazarla, todo vuelva a su sitio. Y si la isla se entretiene en querellas pequeñas, si la forma nos separa y la pasión nos empeña en medir los estilos, en contar los compases, en buscar diferencias donde solo hay iguales, si olvidamos que debajo solo hay polvo y debilidad y que arriba va el misterio que nos salva de verdad, vuelve tú, Elena, con tus restos arrodillados, tú que no buscaste trono, ni laureles, ni estrado, tú que fuiste hasta la tierra donde Cristo fue clavado, a excavar entre las sombras lo que el mundo había enterrado, enséñanos que la gloria no nace de lo dorado, que la fe no tiene estilo ni compás determinado, que no importa cómo andemos si sabemos quién marca nuestro paso, que la cruz no es adorno ni símbolo prestado, que la cruz es sacrificio, es silencio, es entregado, es el grito de un Dios hombre que por amor fue humillado, que cuando el ruido crezca miremos hacia el Calvario, el alma se nos haga plomo, plomo firme
firme y bien templado, que sostenga nuestras andas y sostenga nuestros pasos, que el joven que hoy comienza no herede solo un legado, sino una cruz encendida que le marque el rumbo claro, que el mayor que ya se agota entregue el testigo honrado, sin rencores, sin heridas, sin el corazón cerrado, que esta tierra marinera de salitre y de pasado no cambie lo que es eterno por un aplauso improvisado, que cuando suene una marcha y el gentío esté entregado, recordemos que en la cima va un Dios crucificado, porque mientras esté en lo alto el himno siempre adorado, habrá fe en San Fernando, habrá un pueblo reconciliado, y si la cruz es el centro, no habrá hermano enfrentado. Por eso hoy Santa Elena, antorcha del crucificado, emperatriz que entendiste lo importante del cristiano, levanta sobre esta isla el signo que nos han salvado, y haz que cuando la miremos todo quede iluminado, que la forma se haga humilde, que el orgullo quede a un lado, que la cruz vuelva a ser faro de este pueblo enamorado. Y si alguna vez dudamos, si alguna vez nos cansamos, si alguna vez olvidamos lo que en esencia abrazamos, recuérdanos tú, Santa Elena, que sin cruz no hay salvación, que sin Cristo no hay hermandad, que sin fe no hay tradición. Y ahora sí, con voz firme, con el pulso acompasado, ¡viva la Santa Cruz! ¡Viva Santa Elena, antorcha que alumbra la cruz del crucificado! Pero las glorias de San Fernando no viven solo en las hermandades que todos conocemos. Las glorias también respiran en los patios de los colegios, en las aulas donde un niño aprende a santiguarse, en los pasillos donde por primera vez se pronuncia el nombre de la Virgen. Porque la fe, cuando es verdadera, no necesita focos. Le basta un corazón joven y un puñado de manos pequeñas. Ahí están cada primavera esas manos pequeñas sosteniendo flores, acompañando a la Niña María en los colegios de la Compañía de María y de las Carmelitas. Procesiones pequeñas, dirán algunos, pero yo os digo que en esas andas diminutas camina el futuro de la fe. Porque tal vez, para muchos de esos niños, ese será el primer paso que vean en su vida. Tal vez ese día sea el primer encuentro con la Madre de Dios. Y quién sabe si en ese instante sencillo se está sembrando una devoción que durará toda la vida. Están aprendiendo a querer a la Virgen corazones que empiezan a latir por María. También en mayo los patios del colegio La Salle se abren para que salga San Juan Bautista, el precursor, el que señaló a Cristo con el dedo y dijo al mundo: ese es el Cordero de Dios. Y así, entre alumnos, profesores y familia, la fe vuelve a hacerse calle. Y mientras tanto, en el Liceo Sagrado Corazón, el Niño Jesús de Praga sale a bendecir las calles, un niño rey que gobierna el mundo desde la sencillez de la infancia, porque Dios quiso hacerse pequeño para enseñarnos que el cielo empieza en la humildad. Y cuando el calendario avanza y el verano se despide lentamente, San Fernando vuelve a mirar al cielo el 24 de septiembre, ese día en que la ciudad se hace mercedaria, ese día en que solo se entienden las horas, sino también la historia, porque mientras la isla recuerda aquellas cortes que marcaron su destino, también se echa a la calle para encontrarse con una madre. Ese día en que la Virgen de las Mercedes, titular de la Hermandad de los Desamparados, recuerda a la isla que también la penitencia puede vestirse de gloria, porque hay devociones que no entienden de etiqueta, devociones que viven porque el pueblo las ama. Y así, entre colegios, parroquias y barrios, la fe sigue caminando cuando la Semana Santa ya recuerdo. Pero permitidme ahora que me detenga en una procesión humilde, que cada año florece en mayo, como una promesa cumplida. La procesión de María Auxiliadora, la que organiza la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos. Un grupo de hombres buenos, muchos de ellos ya jubilados, que esperan todo el año para ver a su madre en la calle. Durante mucho tiempo, la Virgen salió en parihuela, humilde, sencilla, como tantas devociones nacidas del corazón, hasta que llegó el año 2010. Y un muchacho soñó que la Virgen merecía un paso pequeño pero digno, un paso que hiciera de aquel 24 de mayo un día aún más grande. Y ese mismo muchacho reunió un grupo de amigos
y nos metió en un bendito lío, el de cargar a la Virgen. Él buscó la banda, él buscó los cargadores, él junto a su amigo Luis de Celi buscó las flores. Él lo preparó todo para que aquellos hombres mayores pudieran ver a su madre caminar con dignidad por su barrio. Y desde entonces, cada 24 de mayo, cuando María Auxiliadora pisa la calle, no vemos solo un paso, vemos un sueño cumplido, porque hay personas que pasan por la vida dejando más de lo que encontraron, personas que no solo viven, siembran. Y hoy aquí, en esta parroquia de la Divina Pastora, que también fue su casa, y donde tanto se le quiso y se le quiere, donde tanto se le echa de menos, donde aprendió a ser hortelano y pastoreño, quiero decir su nombre, porque hay amigos que no se olvidan, se quedan en las quedadas interminables, en las mesas del NACA compartidas, en las historias que siempre vuelven, porque hay personas que pasan por la vida haciendo fácil lo difícil, hacerse querer por todo el mundo. Y así era él, de esos hombres que entran en un sitio y dejan una sonrisa detrás. En su trabajo en el Corte Inglés siempre tenía un chascarrillo preparado, siempre una palabra amable, siempre esa forma suya de quitarle hierro a las cosas. Y entre los amigos era otra cosa, porque nosotros les dábamos caña, mucha caña. Nos reíamos de sus cosas, de su forma tan suya de hablar, de aquellas croquetas, de sus inolvidables papaliñas, y que todavía hoy nos hacen sonreír. Pero él respondía como solo responden los hombres buenos, riendo más fuerte que nadie. Era también un artista ante fogones, un cocinero de los buenos, de los que cocinan con cariño, uno de los precursores de esa cocina solidaria del huerto, que hoy sigue ayudando a tanta gente, porque su forma de entender la vida era así: servir, ayudar, compartir y alegrar. Yo tuve la suerte de vivir con él años inolvidables en el grupo joven de nuestra hermandad del huerto. Aquellas primeras romerías en las que tuve el privilegio de llevarlo de la mano a él y a tantos amigos, de aquel grupo que descubría esa forma de querer a la Virgen. Compartimos peregrinaciones por Doñana, una en la que era casi de noche y de pronto apareció él por Palacio con su forma tan peculiar de andar, reventado después de tantos kilómetros. Y allí estaba, había hecho la peregrinación entera. Seguro que Juan y David lo recuerdan. ¿Cómo olvidar aquella casa de Tomillo en el Rocío? Cuántas risas, cuántas historias, cuánta vida compartida. Por eso, cuando el Señor decidió llevárselo tan pronto, demasiado pronto, su grupo de amigos entendimos algo: que hay ausencias que no se llenan, que hay recuerdos que nunca se apagan. Y desde entonces, cada vez que hablamos de él, nos pasa algo curioso. A veces lloramos, pero otras muchas veces terminamos riendo, porque incluso desde el cielo él sigue haciendo lo que mejor sabía: hacernos reír. Y por eso hoy, amigo mío, cuando vuelva el 24 de mayo y María Auxiliadora salga a la calle, cuando su paso avance en esta tarde y la banda rompa el silencio, yo sabré que no camina sola, porque junto a ella también caminará tu recuerdo. Y entonces, mirando al cielo de la isla, comprenderemos algo muy sencillo: que las personas buenas no se marchan del todo, se convierten en memoria, se convierten en ejemplo, se convierten en camino, y cada vez que María Auxiliadora vuelva a caminar por San Fernando, yo sabré que no camina sola, porque contigo, amigo mío, aprendimos que la fe no es cosa de una semana, que ser cofrade es creer todo el año, y por eso hoy, con la isla por testigo y la pastora escuchando, pronuncio tu nombre como quien reza una oración: Javier Nieto Tocino.
San Fernando tiene muchas devociones que iluminan sus calles, pero hay 3 nombres de María que sostienen el alma de esta isla. 3 coronas que brillan sobre nuestro cielo. La primera, la reina de la isla. Y si San Fernando tiene mar, es porque tiene una madre. Porque esta ciudad que mira la bahía, que huele a sal y estero, que despierta cada mañana con el rumor de las mareas, aprendió desde hace siglos a poner su rumbo bajo la mirada de una virgen morena y marinera, una virgen que no vino a la isla como visitante, sino como dueña del corazón de su pueblo. Porque dicen las crónicas que cuando la ciudad apenas comenzaba a levantarse entre salinas y esteros, ya el Carmelo había plantado su cruz en esta tierra. Y desde entonces la Virgen del Carmen se convirtió en algo más que una devoción. Se convirtió en la madre de la isla, madre de los marineros que se hacen a la mar, madre de las familias que miran al horizonte esperando su regreso, madre de una ciudad entera que cada 16 de julio se viste de fiesta para decirte lo que lleva siglos sintiendo. Porque en San Fernando hay muchas devociones, pero solo hay una patrona, la Virgen del Carmen, la misma que hace 125 años fue proclamada patrona de la Armada Española, para que los hombres de la mar supieran que nunca navegarían solos. La misma que hace 75 años fue coronada por el amor de su pueblo cuando la Iglesia quiso poner sobre su frente la corona que la isla llevaba siglos poniendo en el corazón. Reina de San Fernando, capitana de los mares, porque aquí en esta tierra que respira salitre, la Virgen del Carmen no gobierna solo un templo, gobierna una ciudad entera. La Virgen del Carmen no solo reina sobre la isla, también nos cubre con su escapulario como una madre que cubre a sus hijos. Y quizá por eso, Carmen bendita, cuando tus marineros cantan la salve marinera y las voces se elevan sobre la bahía, parece que el mar entero se convierte en oración. Salve, estrella de los mares, estrella que guía las barcas en la noche, estrella que señala el rumbo cuando la tormenta recia, estrella que desde siglos alumbra el camino de San Fernando, porque en San Fernando la Virgen del Carmen no es solo una imagen, es historia, es mar, es la fe de un pueblo que aprendió a mirar al horizonte buscando siempre la estrella de los mares. Pero yo, Carmen bendita, aprendí a quererte de una forma mucho más sencilla. La aprendí de la mano de mi madre, porque hubo un tiempo, y lo recuerdo como si fuera ayer, en que cada mes de julio mi madre me llevaba cruzando calle Real hasta tu iglesia conventual. Era tiempo de novena, aquellas tardes calurosas de julio en las que la iglesia del Carmen se llenaba de devotos como lo sigue haciendo hoy, mientras el rosario desgranaba Ave Marías y el órgano de Pepe el Mellao llenaba de música las bóvedas del templo. Y allí, en aquel templo grande donde el silencio solo se rompe con el sonido de los abanicos de las mujeres golpeando su pecho carmelita, mi madre tenía y tiene todavía su sitio de siempre, entrando por la puerta de la iglesia a la derecha, debajo del altar de Santa Teresa de Jesús, justo donde antiguamente estuvo el primer altar de la Virgen del Carmen en esta iglesia conventual. Allí se sienta cada tarde de novena, en ese rincón donde entra el frescrito del patio del convento, mientras las Ave Marías van cayendo como gotas de oración. Y yo, siendo niño, me sentaba a su lado. Y entre rosarios, novenas y misas cantadas, aprendí casi sin darme cuenta lo que significa ser cofrade. Porque ser cofrade, Carmen bendita, no empieza en una procesión. Empieza en una madre que te enseña a rezar. Empieza en un banco de iglesia en una tarde de julio, cuando un niño levanta la mirada y descubre poco a poco que tiene una madre en el cielo. Y así, entre rosarios, novenas y misas cantadas, la Virgen del Carmen se fue quedando para siempre en mi memoria y en mi corazón. Y también, Carmen bendita, añoro aquellas mañanas tempraneras cuando la ciudad despertaba antes que el sol para acompañarte en Rosario de la Aurora. Aquellas amanecidas de sábado cuando a las 7 de la mañana la Carmela salía desde su templo camino de la iglesia mayor rezando Ave Marías por la calle Real. Las familias caminando juntas, la luz del amanecer abriéndose sobre la isla. Y allí, alrededor de tu paso, siempre estaba también Leopoldo, hortelano de corazón, pastoreño confeso, pero devoto grande de la Virgen del Carmen, siempre cerca de su Virgen, como quien quiere caminar muy cerca de su madre. Y este año, Carmen bendita, tu pueblo vuelve a mirarte con emoción renovada, porque se cumplen 75 años de aquella mañana en la que la isla quiso verte coronada, y 125 años desde que los hombres de la mar
te proclamaron capitana de sus destinos. Y dentro de apenas unos días, San Fernando volverá a caminar contigo. Volverás a visitar el Panteón de Marinos Ilustres, la casa donde descansan los marinos de España. Allí tu pueblo podrá besarte las manos, en un besamanos extraordinario que quedará para siempre en la memoria de esta ciudad. Y desde allí partirás hacia un destino que nunca antes había visto tus ojos de reina marinera, porque este año la Armada no solo te reza, este año la Armada te abre las puertas de su casa, porque tus marinos quieren que pises los patios de la Carraca, donde se forjaron los barcos y donde se escribieron páginas gloriosas de nuestra historia, porque antes que los almirantes, antes que los navíos, antes que las victorias, siempre estuvo tu nombre guiando el rumbo de la mar. Y entonces, Carmen bendita, cuando tu nombre se pronuncia sobre esta isla, parece que el viento cambia de rumbo y la mar se vuelve espejo de tu gracia, porque tú eres la luz del alba cuando despierta la madrugada, la brisa que peina los esteros cuando la tarde se vuelve templada, la esperanza del marinero cuando la noche se vuelve cerrada, la paz que encuentra el corazón cuando la vida se vuelve marejada. Carmen de espuma y de sal, Carmen de la bahía clara, Carmen que gobierna silenciosa la fe profunda de esta casa, porque en esta isla bendita, cuando tu nombre se alza, hasta el viento parece rezarlo y hasta la mar parece cantarla. Carmen del faro encendido que guía la noche callada, Carmen del cielo abierto sobre la bahía plateada, Carmen que enciende el lucero en la mirada cansada, Carmen que guardas el rumbo cuando la vida se para, Carmen que velas las barcas en las noches estrelladas. Y por eso cuando Julio despierta y San Fernando se engalana, cuando las campanas del Carmen se desbordan por la mañana, no hay corazón que no se alce, ni balcón que no se abra, ni garganta que no grite cuando te mecen con la marcha. Al verte cruzar la ciudad, todo un pueblo se levanta y un grito antiguo y marinero se levanta como plegaria. San Fernando seguirá diciendo con el alma enamorada y con la voz marinera, mirándote cara a cara: Carmen bendita, Carmen coronada, Carmen de la isla y Carmen de la mar, Carmen de la bahía clara, capitana de nuestras barcas, faro que enciende su lumbre cuando la noche se alarga, Carmen de esteros y sal, de viento, luz y de agua, de marineros que rezan cuando la mar se levanta, Carmen del pueblo sencillo, que al verte pasar se inflama, porque saben que en tus ojos la esperanza nunca falta, y cuando tu nombre suena por las calles y plazas, hasta la mar se estremece, hasta el viento lo proclama. ¡Viva la Virgen del Carmen, reina de la isla enamorada! ¡Viva la Virgen del Carmen, madre del pueblo que te ama! ¡Viva la Virgen del Carmen, estrella de los mares que nunca se apaga! Porque ahora yo te digo, con un pellizco en el alma, con los nervios a flor de piel y muerto de amor a tus plantas, que San Fernando seguirá diciendo, con fe profunda y clara: Carmen bendita, Carmen coronada, Carmen de la isla y Carmen de la mar. Carmen, reina de San Fernando, patrona de la Armada, madre eterna de esta isla y por siempre mi capitana. Si el Carmen reina en la mar y es timón de nuestra barca, permitid que cruce el verso hacia otra orilla sagrada. Porque si el Carmen navega rumbo a la Carraca Blanca, también allí nace un sueño que la pastora se alza. Allí sudaban los hombres entre salitre y jarcia, y al terminar la jornada regresaban con su alma. Y en días de descanso sin jornal ni recompensa, se levantaron con sus manos la iglesia que hoy nos guarda. No nació para un barrio, ni por mandato de espada, nació por una hermandad que ya tu nombre rezaba. Porque si no hubiera pastora encendiendo tanta llama, quizá este templo bendito nunca hubiera sido alzada. Y así nació en nuestra isla no una plaza ni una casa, nació un reino de María donde la fe se derrama. Porque aquí todos lo saben, cuando el corazón estalla, la pastora no es del barrio, es el barrio quien la guarda. No es la Virgen quien habita entre muros y entre tapias, es el barrio quien se encierra bajo su dulce mirada. Y sentirse pastoreño no se aprende ni se ensaya, es llevar dentro del pecho un amor que te arrebata, es saberse oveja suya cuando el mundo te desarma, es sentir que hay un callado que tu vida acompaña. Y yo aprendí todo eso sin saber lo que pasaba, jugando en ese patio cuando era arena mojada, arena de infancia pura, arena de fe derramada.
donde sin darme yo cuenta mi alma se preparaba. Aunque nací en el boquete y mis pasos se formaban entre huerto y eceomo donde mi fe despertaba, fue el tiempo quien me llevó a una esquina señalada, Callejón San Miguel, donde la vida me cambia, y entonces, pastora, mi historia quedó marcada, porque vivir junto a ti es vivir dentro de casa, es saber que cada agosto tu presencia nos alcanza y que pasas por mi puerta como madre que no falla, y allí está siempre mi casa, cuando tu paso se alza, y allí está siempre mi familia postrado ante tus plantas, y allí está siempre mi madre, fiel devota que nos falta, la que acude a cada triduo cuando tu templo se alza, la que reza en tu silencio, con fe sencilla y callada, la que me enseñó de niño tus mejillas y tu cara, y esa sonrisa perfecta y esos ojos de esmeralda. Y por eso cuando agosto rompe el cielo de la plaza, en mi casa hay una cita que el corazón nos traspasa, porque cuando tú te acercas y tu bendita cara pasa, no hay mejor forma de amarte que una lluvia derramada. Y entonces vuelan las rosas, y desde mi casa hasta tus andas, y el aire se vuelve cielo cuando el pétalo se alcanza. Es la ofrenda de mi casa, es el amor que se lanza, es la fe hecha colores sobre tu manto que estalla. Y en ese instante, pastora, cuando el alma se me escapa, comprendo que no hay palabra que lo que siento retrata, porque tú eres la pastora que a su rebaño no falta, la que busca al hijo herido cuando el camino se acaba, y por eso hoy me presento con el arma desbordada, como oveja que regresa tras haberse descarriada. Porque también yo me fui, porque también yo fallaba, porque también olvidé que en tu redil me guardabas, y hoy delante de ti, con la voz entrecortada, quiero pedirte perdón desde lo hondo de mi alma, que no me apartes tu callado, que no cierres tu mirada, que me dejes ser pastora otra vez hijo en tu casa. Y ahora entiendo, señora, lo que el barrio proclamaba, que la fe de la pastora nos sale de las entrañas, que la hermandad no camina, si no es tu mano quien la alza, que este pueblo no te sigue, es tu amor quien lo arrastra, que este barrio que te quiere y que con locura te ama, cada año el 15 de agosto es tu rebaño de alma, es la gloria de la isla, es la fe que se desata, es el cielo que desciende cuando tu paso se levanta, y entonces ya no hay palabra, solo queda el alma abierta para gritarte, pastora, lo que el corazón proclama. Eres pastora, sueño que el fraile imaginaba, eres voz de Fray Isidoro cuando al mundo te predicaba, eres la iglesia sencilla que tu hermandad levantara, eres sudor de marinero del arsenal de la Carraca, eres mirada del camarín donde mi alma se desarma, y eres plaza de la pastora cuando agosto se levanta, y eres sombra de la morera que a tu barrio siempre abraza, eres callejón San Miguel cuando el cielo se derrama, y eres rosa que en el aire sobre tu manto descansa, y eres lluvia de pétalos que mi familia te manda, y eres fe de mi casa cuando tu nombre se canta, eres reina de este barrio que por tu nombre se llama, y eres la gloria de agosto cuando tu puerta se abra, eres la madre más bella que en este reino se alza, eres norte de mi vida y eres faro de mi casa, eres todo lo que soy cuando mi voz te proclama, y por eso hoy lo grito con el corazón en llama, viva por siempre en la isla nuestra divina pastora de las almas coronada. Pastora, tú todavía no lo sabes. Eres pequeña para entender estas cosas. Pero tu nombre no nació por casualidad. Porque tú, hija mía, eres muy tuya. Muy andaluza, muy flamenca. Te gustan las sevillanas como si hubieras nacido con el compás de los pies. Bailas sin que nadie te lo enseñe. Y en casa ya no solo suena un tamboril y una flauta, sino tus palmas pequeñas marcando el compás. Y mirad, si es particular esta niña, que para su cumpleaños no pidió muñecas ni juguetes, pidió unas castañuelas. Así que ya veis, la pastora quiso entrar en mi casa con nombre de virgen y con compás de sevillana. Y ahora, hija mía, déjame decirte algo, que la Virgen siempre esté contigo, que nunca falte su mirada, que cuando la vida apriete, encuentres siempre refugio bajo su manto, y acuérdate siempre de una cosa. Tú tienes un regalo que no todo el mundo tiene. Tú tienes dos nombres en uno, dos miradas donde mirarte. Cuando mires a la pastora, la Virgen de este barrio que vio crecer a tu padre, que tu corazón se vaya hasta la arena del Rocío,
hasta ese paraíso terreno donde habita la Madre de Dios. Y cuando mires a la Virgen del Rocío, la blanca paloma almonteña, que tu pensamiento vuelva a este rincón de la isla, al barrio donde tu padre aprendió a rezar mirando a la divina pastora. Porque no lo olvides nunca, niña, son dos caminos distintos, pero llevan a la misma Madre. Dos maneras de nombrarla, dos formas de quererla, dos pastoras que guardan siempre tu alma. Y ahora sí, dejadme que os lleve hasta donde el corazón ya no sabe callarse, hasta la marisma eterna, hasta la aldea blanca, hasta ese sitio del alma donde todo vuelva a empezar. Porque hay caminos que no se pueden contar, porque hay sendas en la vida que te echan a peregrinar. Y el rocío es uno de ellos, no lo intentes explicar, porque no empieza en la arena, porque no acaba al llegar. Porque el rocío, señora, no es camino, no es lugar. El rocío es una voz que te llama sin llamar. Empieza cuando en silencio mayo te viene a buscar y un nombre rompe esa noche que no puedes olvidar. Empieza cuando en la sangre se te enciende un despertar y sin saber lo que ocurre tienes que romper a llorar. Porque el rocío no se aprende, porque el rocío no se cuenta, porque el rocío no se explica. El rocío es una forma de amar. Porque en mi casa esto empezó mucho atrás. No fue cosa de un momento ni de un impulso sin más. Fue herencia de una abuela frente a la panadería El Pilar, que nos hizo este regalo, esta herencia familiar. Que en un patio de mi infancia te aprendí a contemplar, junto al Carmen y el Nazareno presidiendo aquel hogar. Y después vino mi padre, que me enseñó a caminar, perdiéndome por las calles de ese bendito arenal. Mi padre no es capillita, ni de túnicas, ni de cargar, pero entiende de mirarte y quedarse sin hablar. Y en su forma de quererte yo aprendí la verdad, que el rocío lo es todo, en el rocío está la verdad. Y así paso a paso, sin darme cuenta quizás, la Virgen fue haciendo sitio dentro de mi hermandad, porque ella marca mi rumbo, en mi alma la tengo guardada, y ella puso en mi camino la que me quiso regalar. Mercedes, que no llegó por casualidad, que fue la mano de la Virgen quien me la quiso entregar, porque hace 2 veces 7 años que el rocío sabe contar, cuando la Virgen para el monte volvía a peregrinar, también quiso en mi vida otra historia comenzar. Y en año de traslado, como se escribe lo eterno y no se va, nos cruzamos sin saberlo y ya no nos soltamos más. Y desde entonces, señora, tú quisiste acompañar cada paso de mi vida presidiendo nuestra mar. Y en las vísperas de mayo, cuando el mundo empieza a andar, sellamos bajo su mirada lo que el tiempo nos romperá. Y allí entendí, señora, lo que es de verdad amar, cuando dos se hacen uno y caminan a ti sin dudar. Hasta que llegó ese día que no puedo ni contar, cuando en mis brazos llevaba lo que más quiero en verdad. Mi hija, mi pastora, la que vino a unir aún más lo que el cielo había escrito mucho antes de empezar. Y entonces todo encajaba, todo tenía un lugar. La abuela, el padre, la historia y la que estaba por llegar. Y en medio de ese camino que tú me hiciste abrazar, apareció mi hermandad como forma de rezar. La hermandad de mi tierra, la que me vio caminar, la que lleva tu nombre por bandera y por verdad. Y entendí que ser rociero no es solo peregrinar, es vivir para los otros y en silencio acompañar. Por eso, Madre bendita, sin saber si era capaz, acepté ser hermano mayor por vocación de entregar. Y entre tantos momentos que no puedo enumerar, hubo uno que en mi vida nunca podré olvidar. Cuando ante ti, madre mía, al fin pude pronunciar los vivas de mi hermandad, con mi hija en brazos acunar. Y allí se paró el tiempo, y allí comprendí la verdad, que todo en esta vida es volver a tu mirar. Y cuando tú no estás, cuando toca esperar, mi pueblo tiene un tesoro que te vuelva a representar. Mi sin pecado bendito, Carmelita en su verdad, único entre tantos hijos por su forma de rezar, que no es oro lo que brilla, ni es riqueza material, es el alma de mi pueblo bordado en terciopelo sin igual, porque en él estás presente aunque no estés en tu lugar, porque el sin pecado es mi Virgen y cuando no te puedo mirar. Y así llega la aldea, y así llega el final,
y entonces todo se rompe cuando te vuelvo a encontrar, porque mirarte a la cara es misterio sin nombrar. No hay palabra ni poesía que lo alcanza a desvelar. Tienes la cara rocío, del color de eternidad, ni rosa ni caramelo, luz que no se puede hallar. Tienes los ojos, señora, que me enseñaron a llorar, y una sonrisa tan limpia que me vuelve a desarmar. Y cuando tú me miras, yo no sé lo que me da, que el corazón se me tiene y se me quiere parar, porque en tu cara se esconde lo que el cielo quiso dar, la ternura de una madre y la gloria celestial. Y entonces ya lo comprendo, ya no lo intento explicar, que el rocío no es camino, ni la nena, ni el cantar, que el rocío eres tú sola y que todo lo demás da igual. Y por eso hoy te lo digo, desde el fondo de mi verdad, que todo lo que yo he sido y lo que me quede por andar, lo pondría en tus manos sin pensarlo ni dudar. Y que mi fe tiene tu nombre y que mi vida es tu señal, que aprendí a mirar al cielo cuando te aprendí a mirar. Que no hay gloria que yo entienda si no estás para alumbrar, ni sendero que yo pise si no me guías detrás. Y si el mundo se me apaga y me faltara un compás, yo te nombro rocío y vuelvo entero a respirar. Mi vida entera eres tú, no te puedo separar. Y ahora que el sueño acaba y el pregón toca su final, y ahora que ya no me queda ni voz ni aliento que dar, ni verso que no haya dicho, ni copla por entonar, y ahora que todo termina, y ahora que no puedo más, déjame, madre del alma, que te vuelva yo a mirar. Déjame decirte, madre, lo que no supe expresar, lo que guardo desde siempre y hoy no puedo ya callar. Si tuviera que elegir, cuando me llegue la hora, cuando la vida se apague y el alma ya no responda, si tuviera que elegir, cuando me falte el aliento, cuando se rompa mi voz y se me acabe el tiempo, si me quitaran el aire, si me arrancaran los días, si me dejaran sin nada de lo que el alma quería, si me cerraran camino, si se apagara la vida, si me dejaran a oscuras sin tu bendita sonrisa, si en el último instante todo se me derrumbara y Dios me diera a elegir lo que mi alma abrazara, yo no elegiría el cielo, yo elegiría tu cara, rocío, mi principio, mi final. Y el día que Dios me llame y me tenga que marchar, solo te pido una cosa que no me puedes negar, que me recojas, rocío, bajo tu manto bendito y que me muera mirándote sabiendo que soy tu hijo. Que me recojas, rocío, cuando me llegue la hora y el que me muera en tus brazos como muere el que te adora. Que me recojas, rocío, cuando se apague mi voz y que me duerma en tu nombre, dueña de mi vida, rocío de mi Dios, rocío de mi vida, rocío de mi alma, bendita reina almonteña, por los siglos de los siglos, que viva por siempre la Madre de Dios. No sentaron. Perdonadme, pero no puede terminar aquí. Porque estoy en su casa y en la casa de la pastora nunca se termina hablando. Se termina cantándola a ella.